Mario Rivadulla presenta Teledebate, con la participación de Alex Jiménez, objetivo, veraz, orientador. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Teledebate y Noticias 16, llegando como siempre a toda nuestra teleaudiencia a través de las diferentes frecuencias de este canal. La frase de hoy: en Teledebate es más fácil hacer un hueco en el agua que obtener una moneda de un avaro. Vamos a ver qué pasó este día en la historia en el año 1851, cuando se publica el primer número del famoso diario The New York Times, el más influyente periódico de los Estados Unidos. Y nace en Estocolmo en 1905 la actriz sueca Greta Garbo. Su nombre real era Greta Lovisa Gustafsson. Considerado un ícono del cine, actuó tanto en películas mudas como habladas. Entre estas últimas se consideran clásicas sus actuaciones en Ana Karenina, Reina Cristina y Margarita Gautier. Nominada en 3 ocasiones a los emblemáticos Oscar, le fue concedido por sus inolvidables interpretaciones en 1954. Con apenas 36 años se retiró, se nacionalizó estadounidense y falleció en Nueva York el 15 de abril del año 1990. Y en 1924 se completa el retiro de las tropas estadounidenses que por espacio de 8 años, desde 1916, mantenían la ocupación militar del territorio nacional. En el año 2013 se aprueba por el Senado la creación del Sistema Nacional de Emergencia 911, así como el Ministerio de Energía y Minas, cargo que desempeñó inicialmente el exdiputado licenciado Pelegrín Castillo, actual presidente de la Fuerza Nacional Progresista, y al presente el empresario Antonio Isacón. Tirando a fondo de malas. En el cono sur, los expresidentes siguen de malas. El otrora arrogante mandatario ecuatoriano Rafael Correa prácticamente se ha convertido en fugitivo de la justicia, después que su hombre de confianza que colocó para mantener bajo vigilancia a Lenín Moreno fue a dar a la cárcel por corrupción. Lula, cumpliendo una larga condena de 12 años, obligado a desistir de poder aspirar a la presidencia desde la prisión. Y ahora Cristina Kirchner, contra quien se ha dictado un auto de prisión y el embargo de sus bienes por nada menos que $100 millones. En Centroamérica, Saco, el ex de El Salvador, vistiendo el infamante traje de presidiario y obligado a buscar $260 millones que le impusieron para reponer parte de los cuantiosos fondos que lavó desde la presidencia. El reclamo de transparencia toca ahora las puertas de Haití, donde la pobreza y la corrupción van de la mano, con el compromiso del nuevo premier de investigar el destino de los fondos de Petrocaribe. Y el Intran, grupos de choferes siguen alzados en protesta en Santiago, reclamando baja en los combustibles o el aumento de los pasajes. En tanto, Antonio Marte, el poderoso jerarca de Conatra, alega que ya se está negociando el tema con el presidente Danilo Medina. Pero en medio de este escenario se deja sentir la ausencia y el silencio del Intran, que se suponía fue creado para manejar todo lo relacionado con el transporte público de pasajeros y de carga. Y patana y estudiantes. Ayer 2 jóvenes estudiantes de apenas 15 años perdieron la vida al mismo tiempo cuando se dirigían a clases, al ser embestido el motor en que viajaban por una patana que transitaba a exceso de velocidad por una vía, donde se informa está prohibido el paso de los vehículos pesados, la cual tomó el chofer para supuestamente evadir el pago del peaje, el cual, como ocurre siempre, no perdió tiempo en darse a la fuga hasta ser apresado horas más tarde. Los accidentes con patanas y equipos pesados son frecuentes y casi siempre mortales. Las causas, al parecer, muy diversas: problemas mecánicos de los vehículos, mal estado de las gomas, extrema fatiga de los choferes, drogas para controlar el sueño, exceso de velocidad, violación de las normas. Todo consecuencia de falta de controles y de consecuencias, valga la redundancia. Lo único que falta, y no sería de extrañar por no resultar el primer caso, que dentro de poco el conductor aparezca de nuevo manejando otro equipo pesado en las mismas condiciones y con igual riesgo de llevarse vidas por delante. Bandas especializadas, entonces ahora tenemos bandas de malhechores especializadas. En Higüey, una o más dedicadas al despojo de las iglesias y templos religiosos,
que al parecer burlan a las autoridades o actúan con la inacción de estas, según denuncian algunos sacerdotes y líderes religiosos, mientras la policía anuncia el desmantelamiento de otra dedicada a atracar farmacias y odontólogos. Con proyección internacional, pero la imagen delictiva asociada al país cobra proyección internacional cada vez más amplia. Ahora el nombre de la República Dominicana aparece asociado a una mafia que opera nada menos que en Bulgaria, donde son contratadas mulas, mujeres y hombres, que viajan a territorio nacional y regresan transportando en su estómago decenas de bolsitas de cocaína. El viaje de cada mula cuesta unos $2.500 y cada una recibe como retribución $1.500, $4.000 en total. Pero además figuramos también vinculados a una mafia que con pasaportes falsos y a través de un tortuoso itinerario clandestino introduce en Chile haitianos y dominicanos que pasan también como haitianos. Un reportaje de investigación de Diario Libre pone al descubierto el turbio negocio en su edición de este día. En el mismo figuran supuestamente elementos ligados al consulado haitiano y funcionarios de inmigración del país vecino. Y Parque del Este, al parecer, han continuado los trabajos para la construcción de una estación de ómnibus interurbanos en los entornos del Parque del Este, sin que Obras Públicas haya cumplido con la orden del Tribunal Superior Administrativo de entregar los estudios de suelo, ni el alcalde ha rendido cuentas a la sala capitular. Entre el 2012 y el 2017, la Asociación Dominicana de Profesores ha manejado más de 734.500.000 pesos. Sin duda es un sustancioso atractivo adicional para luchar por el control del gremio que estará en disputa el próximo 10 de octubre, con el PLDista Eduardo Hidalgo intentando mantener la presidencia y la oposición PRMista dividida en dos corrientes, la que encabeza Xiomara Guante con el respaldo de Luis Abinader y la de Jacob Casado, que cuenta con el apoyo de Hipólito Mejía. Sería oportuno recrear a cuánto ascendió el cuantioso faltante en las finanzas de la ARS-SEMA, la aseguradora de riesgo de salud de los maestros, y cuánto se ha podido recuperar de esa suma. No deja de llamar la atención que ninguno de los candidatos lo utilice como tema de campaña. Bien, pues antes de pasar al cambio y recibir en Teledebate a nuestro huésped hoy, tenemos aquí pues unas actividades. El próximo 20 de septiembre, o sea, pasado mañana, en el Salón Churchill del Hotel Real Intercontinental, a las 8:30 de la mañana, Foro de la Sostenibilidad Empresarial al Desarrollo Sostenible. Bien, ahí van a estar destacados empresarios, Felipe Vicini, Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional del CONEM, empresa privada, Lorenzo Jiménez de Luis, coordinador residente de las Naciones Unidas y representante residente del EPNUD, conferencia magistral del papel del sector privado en las ODS a cargo de Marcos Neto, director del Centro Internacional de Estambul para el sector privado en desarrollo del PNUD. Posteriormente, ponencia de empresa ODS alineando las estrategias, alianza público-privada en el sector de energía renovable a cargo de Rafael Vélez, presidente de Putney Capital Management, gestor afiliado de Inicia en su plataforma de energía e industria. Posteriormente, panel sector empresarial y ODS, desafíos y oportunidades con la participación de CONEP ahí y el Ministerio de Industria y Comercio. Y sesión de preguntas y respuestas. Finalmente, la palabra de Isidoro Santana, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Y bien, vamos a recordar también que el 26 de septiembre a las 8:30 de la noche habrá transmisión en directo desde el Teatro Nacional Eduardo Brito con un cupo limitado para presentar al Centro León las 7ª gala de ganadores del concurso internacional de piano Van Cliburn. Esto va a ser, las boletas se pueden conseguir en el Centro León, pero hay un cupo limitado, recuerden. Hacemos la pausa y regresamos para recibir en Teledebate a nuestro huésped de hoy. Bueno, yo al principio dije que hacíamos
pausa para recibir a nuestro huésped de hoy en Teledebate, pero realmente cometí un error porque Esteban Delgado no es ni un huésped, él es residente permanente de Teledebate. No digo que es accionista porque lamentablemente este programa no produce nada y hace mucho que no liquida dividendos los accionistas. No alcanza para accionista. Hay que bienvenido este. Bueno, sí. Y cada vez que yo necesito alguna información importante, el sector Miguel de una vez viene, deja de hacer lo que tenga que hacer y se aparece aquí. Así que le doy las gracias nuevamente delante de toda la teleaudiencia. Mira, salió la información de que se ha hecho una especie de acuerdo entre, por un lado, la Corporación Dominicana de Electricidad y por otro lado la de Brecht, que están en pugna. Precisamente van a ir un arbitraje internacional en una pugna por muchos millones, cientos de millones de dólares. Sin embargo, dice que era un acuerdo de un compromiso mutuo para poder, crear un fondo para poder entonces completar el proceso de puntaje. Y mucha gente se ha quedado sin ¿y cómo es eso posible? Le usa una cosa contradictoria. Efectivamente, ha sido así y aunque se ha generado alguna confusión de parte de la gente, hemos tratado de ofrecer la información de la manera más clara posible. Aunque usted dice en principio que un acuerdo entre CDE y Odebrecht, entonces le aclaro que es un acuerdo entre el gobierno dominicano, no solo la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, y el consorcio Odebrecht Termimo Estrella que construye la central termoeléctrica Punta Catalina. Sabemos que ese contrato de construcción es por 1.945 millones de dólares y que posteriormente el consorcio le exigió al gobierno una partida adicional de 708 millones de dólares alegando gastos adicionales o costos adicionales que no estaban previstos. El gobierno dominicano ha mantenido su posición de no entregar un solo centavo adicional o no aceptar el reclamo de un solo centavo adicional, pero dado que no llegaron a ponerse o no llegaron a ningún tipo de entendimiento las partes, es decir, el gobierno a través de la CDE y el consorcio, entonces se decidió llevar el caso a un tribunal de arbitraje. El problema es que un tribunal de arbitraje puede tardar 2, 3, 4 años indefinido en tomar una decisión. Exactamente, en tomar una decisión para favorecer a una parte o a otra ante un requerimiento de una de las partes. Por lo tanto, el gobierno corría riesgo de que, yendo a arbitraje sin llegar a ningún tipo de entendimiento que facilite la terminación de la obra, entonces se iba a detener la construcción. Y detener la construcción implicaba costos extraordinarios y pérdidas extraordinarias para el Estado, ya habiendo invertido más de 1.900 millones de dólares en esa importante obra de infraestructura de generación eléctrica de 752 megavatios brutos. Entonces, el consorcio tampoco tiene el interés de que la obra se detenga, porque el consorcio, bajo la situación actual, lo que le conviene es concluir la obra y presentarla como una de sus obras o de sus logros en cuanto a obras de infraestructura en la región en este año y en el próximo año. Por lo tanto, llegaron a un entendimiento que, si se quiere, permite o garantiza la terminación de la obra sin poner en riesgo el patrimonio estatal y sin ceder ante el reclamo de los 708 millones. ¿De qué forma? Bueno, el gobierno lo que hizo fue establecer con el consorcio qué cantidad de dinero se requiere para terminar la planta y completarla. Y se llegó a la conclusión de que se requieren alrededor de 336 millones de dólares para terminarla, con garantía de que se va a terminar y de que se va a poner en funcionamiento. Y lo que se decidió fue entonces que el Estado identifique, ubique, busque esos 336 millones de dólares para que se termine la obra y que la devolución o no de ese dinero esté condicionada a la sentencia del Tribunal de Arbitraje. Si el Tribunal de Arbitraje, dentro de 1 año, 2 años, 3 años, emite una sentencia que favorece al Estado dominicano, entonces el consorcio tendría que devolverle al Estado esos 336 millones de dólares. Ahora, si el Tribunal de Arbitraje emite una sentencia que favorece a el consorcio, entonces el Estado estaría dejando en manos del consorcio esos 336 millones porque no tendría ganancia de causa en términos judiciales. Incluso se estaría descontando los 336 millones de lo que se le está reclamando. De lo que se le está reclamando, porque puede darse el caso de que el tribunal diga, la sentencia del tribunal diga, el consorcio tiene razón, son 708 millones y ya el gobierno ha aportado 336, pues la diferencia, que son alrededor de 340 o 370 millones, tienen que pagarlo. Pero también puede darse el caso de que la sentencia diga que el consorcio tiene razón en parte
que Claro. solamente se le justifican, por ejemplo, 200 millones de dólares, pues entonces el consorcio tendría que devolver 136 de los 336. Claro. O puede darse el caso de que la sentencia diga que son esos mismos 336 millones de dólares necesarios y entonces se quedaría como está. Ahora bien, si el Tribunal de Arbitraje decidiera que el Estado Dominicano tiene razón, entonces el consorcio tendría que devolver esos 336 millones. Y para garantizar que el consorcio se comprometa a esa devolución en caso de que el Tribunal de Arbitraje emita una sentencia en su contra, el consorcio tuvo que firmar una garantía económica que permita al Estado recuperar su dinero, Correcto. si ese fuera el caso. Ahora bien, lo que nos hemos preguntado es qué pasaría si no hubiera habido este entendimiento y si se hubiera dejado entonces que el Tribunal de Arbitraje decidiera mientras la planta se queda en construcción detenida. Sería una pérdida incalculable. Claro. Sí, Lo otro es ubicarnos en el peor escenario. Vamos a ubicarnos en el peor escenario y vamos a asumir que el Tribunal de Arbitraje le dé la razón al consorcio y que diga que hay que darle 708 millones de dólares. Entonces nosotros pudiéramos decir que vamos a tener esa planta operando entre finales de este año y principios del próximo. Si esa sentencia sale en el año 2021 o en el año 2022, ya esa planta tendrá 2 o 3 años funcionando, aportando energía y al mismo tiempo generando suficiente dinero como para pagar lo que el tribunal decidiera, si fuera el caso de que decidiera en contra nuestra. Ahora, las autoridades de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales no están de acuerdo con el consorcio en cuanto a su reclamo. Y por lo tanto, lo de ir al arbitraje nos lo hemos tomado en serio. El Estado Dominicano se lo ha tomado en serio y ya contrató a una firma internacional, Foley Hope, que es una firma de abogados internacional de bastante reputación en Nueva York y en Washington, experta precisamente en asuntos de arbitraje, que es la que va a defender al Estado Dominicano en el Tribunal de Arbitraje cuando se inicie ese arbitraje, porque el arbitraje no se ha iniciado, el arbitraje se va a iniciar el próximo año. Bueno. Lo que pasa es que se buscó la manera, el contrato EPC de construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina establece tres pasos cuando hay controversias. Uno de los pasos es conversar entre los dos, entre las partes y ver si llegan a algún entendimiento. Ese paso se dio y no se llegó a ningún entendimiento. El segundo paso sería ir a una especie de tribunal, de tribunal interno, también como una especie de arbitraje, pero algo interno, y se decidió obviar ese paso e ir directamente al Tribunal de Arbitraje Internacional, porque si es un tribunal interno, lo que se establece es que cada una de las partes elige a una especie de juez y entonces entre los dos llegan a un acuerdo para elegir a un tercero. Entonces eso iba a ser una complicación que al final iba a quedar en dudas. Para que no quede nada en dudas, mejor se recurrió a ir al tercer escenario, a la tercera instancia, que es la instancia de un tribunal de arbitraje internacional, donde hay imparcialidad. Se ha de suponer de parte de ese tribunal que no va a favorecer por ningún tipo de maniobra ni de sospecha a ninguna de las partes. Y fíjese que ese tribunal tiene su sede en la ciudad de Nueva York. O sea, que tampoco tiene su sede en ninguno de los países de origen de los socios del consorcio, claro, ni en la República Dominicana, que es el país de origen de la empresa que contrató a ese consorcio para la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina. Entonces, ¿cuándo está supuesto a terminar ya el proceso, la construcción de la... El acuerdo establece un cronograma rígido, muy estricto, de terminación de la obra, porque como ahora se está haciendo un aporte adicional, y ese aporte está condicionado a la sentencia del tribunal arbitral, entonces se decidió establecer un cronograma rígido, y ese cronograma implica que ya para finales de este año, diciembre, se estaría sincronizando la primera unidad de 381 megavatios y la segunda estaría ya sincronizándose para el próximo año. Se entiende que para el primer trimestre del año 2019 estaría en operación la primera unidad y la segunda posteriormente. Ahora bien, ¿qué pasa con el cronograma que se estableció? Que ese cronograma establece días específicos para entrega o avance de determinados pasos por terminar, y el fondo se va desembolsando en la medida en que se determina que ciertamente se ha cumplido con cada uno de los compromisos para la terminación de la obra. Si el consorcio no cumple con el cronograma que se estableció, entonces se le cobrará una penalidad
equivalente a $220.000 diarios por cada día que tenga de retraso en cuanto a lo que se estableció como cronograma ya de entrega definitiva, lo cual también garantiza una seguridad de que vamos a tener a la Central Termoeléctrica Punta Catalina operando de manera efectiva entre finales de este año y principios del próximo. O sea, a finales de este año cuando entra la planta va a entrar en un proceso de prueba. Sí, un proceso de prueba. Y hay que tomar en cuenta varios elementos, porque hemos visto en algunos medios de comunicación, a algunos expertos incluso en la materia, hablar de que como no se ha licitado todavía el carbón mineral para la producción de la primera unidad, entonces se estaría pensando que va a haber un retraso. Y hay que tomar en cuenta dos elementos. Uno de ellos, primero, que el proceso de licitación para la compra de carbón mineral establece que el carbón comenzará a llegar en noviembre de este año. Entre noviembre de este año y marzo del próximo año estará llegando el carbón. El carbón va a llegar desde la empresa que gane la licitación. Generalmente los principales suplidores de carbón mineral para países de esta región pueden ser Estados Unidos o Colombia, porque son las naciones que tienen la mayor facilidad por la cercanía, principalmente Colombia, que está muy cerca. Entonces, muchas empresas que se especializan en suplir carbón mineral, pues aprovechan o tienen la oportunidad de presentar una mejor oferta de acuerdo con la cercanía que tengan del país a donde lo vayan a llevar. Por lo tanto, ese proceso de licitación va a ser bastante competitivo, posiblemente entre suplidores colombianos y de Estados Unidos, más que de otras naciones que están muy lejos y que no tendrían la posibilidad de competir en precio. Ahora bien, si va a comenzar a llegar el carbón a partir de noviembre, es lógico que ya en diciembre va a haber carbón suficiente. Pero también hay que tomar en cuenta que cuando una central termoeléctrica es construida nueva, como este caso, antes de iniciar las pruebas con el combustible que va a utilizar de manera definitiva, que en este caso sería carbón mineral, se hacen las pruebas de la caldera con combustible full oil, o sea, con combustible derivado del petróleo. Por lo tanto, las primeras pruebas no requieren inmediatamente de carbón mineral para por lo menos comprobar la condición de la caldera y de otros insumos. Luego entonces sí se comienza a utilizar el combustible que será definitivo, que en este caso es el carbón. ¿Esas plantas operarían también con full oil? No, lo que tiene es que una planta de esa naturaleza tiene la capacidad de producir con full oil. Incluso las primeras pruebas se hacen con full oil. Luego entonces se hacen ya las pruebas definitivas con carbón mineral. Y entonces ya con carbón mineral, porque la intención de o la función de una termoeléctrica, aunque no soy un experto en la materia, en esa parte, es de producir vapor en una caldera, vapor suficiente como para mover un generador. Ese vapor se puede producir con cualquier tipo de fuente de calentamiento. Y la fuente de calentamiento no necesariamente tiene que ser el carbón mineral, puede ser otro combustible. Lo que pasa es que otro combustible resultaría más costoso y el carbón mineral resulta muchísimo más económico. Es un asunto de optimización de costo, exactamente. Entonces vamos a hacer una pausa y regresamos. Sí, señor. Bien, volvemos con Esteban y el importante tema eléctrico que preocupa a mucha gente. Mira, Esteban, el otro día salió una información bastante preocupante, ¿no?, donde presentaba un cuadro sombrío de las próximas semanas que van a ser unos terribles los apagones. Realmente, ¿qué sustento tiene eso? ¿Es realmente tenemos que esperar una tanda de esos apagones en el país oscura? La realidad es que ciertamente hay una situación de déficit o de desabastecimiento de energía a propósito de la salida lamentable e inesperada que tuvo la AES Andrés. La generadora de Andrés genera 300 megavatios y 300 megavatios es casi el 15% de la demanda regular o del consumo regular en el país. Eso coincidió y eso fue por una situación de un fenómeno natural, o sea, un rayo que afectó la central y habría que averiguar si hubo o no hubo medidas de seguridad adecuadas, pero ya ese es otro tema. Lo básico es que se trata de un evento inesperado. Y eso sucedió y coincidió con el hecho de que otra generadora también de bajo costo y también eficiente como la central de carbón de Barahona, que es de la generadora Eje Jaina, que genera 46 megavatios, pues también a principios de este mes de septiembre salió del sistema por un asunto de mantenimiento programado, iba a salir por 45 días.
Ahora, ¿qué ocurre? Que esto coincide también con el hecho de que a partir del mes de octubre varias otras generadoras también van a salir del sistema por mantenimiento programado. Lo que ha planteado el gobierno a través de la CDE es que eso presenta un desabastecimiento debido a que la energía disponible adicional para poder cubrir el faltante de los 300 megavatios de AES Andrés, es energía no efectiva, o sea, es energía de plantas viejas ya hasta cierto punto obsoleta y de muy alto costo en términos de producción. Cuando nosotros analizamos el sistema eléctrico nacional, nos damos cuenta de que las únicas generadoras disponibles en este momento, adicionales a las que operan de manera regular, son la generadora San Felipe, que si usted recuerda es la antigua Smith Enron, que en los años 90 nos daba muchísimas carpetas todavía con el asunto de que si entraba salía, que si no salía, que si entraba por costos de combustible. Un clásico que tiene una capacidad nominal de 180 megavatios, pero que en este momento está en el sistema y lo que aporta es un promedio de 110 o 115 megavatios con salidas repentinas por situaciones, porque no es una planta que está constantemente en el sistema y es precisamente por la condición que tiene. Otra generadora que también está disponible es la generadora de Jaina TG, se llama Jaina Turbogas, que es una generadora de 100 megavatios, también vieja, también de la época aquella de la CDE, cuando la CDE era, cuando el sistema eléctrico nacional era completamente estatal. Esa planta también está disponible y aporta alrededor de 95 a 100 megavatios. Y como última instancia está otra planta que se denomina San Lorenzo, esa planta es de 30 megavatios y es una planta que administra la generadora Itabo. O sea, le estoy hablando de una capacidad nominal de 100, 280, 310 megavatios. 310 megavatios que pueden aportar estas tres unidades si estuvieran operando de manera efectiva y a toda capacidad, lo cual no es así. Entonces, también hay que tomar en cuenta que San Felipe, por ejemplo, entra al sistema con un costo de kilovatio hora de 19 centavos de dólar mínimo. Imagínate. Y la generadora Jaina TG entra al sistema con un costo mínimo de 21 a 22 centavos de dólar el kilovatio hora. ¿Cuánto va a ser para tener una idea, un cálculo por Catalina? Entonces, Catalina, para tener una idea, va a tener un costo de kilovatio hora que va a rondar los 8 centavos de dólar. 8 centavos. 8 centavos, posiblemente menos. Wow. Posiblemente menos. Incluso el presidente había hablado de 7.5, pero nosotros hablamos de 8 porque de todas maneras tiene que haber cierto margen, exactamente. Pero para que usted tenga una idea, AES Andrés, que salió del sistema, opera y vende energía a un promedio contractual de entre 8 y 10 centavos de dólar, que también es bastante efectiva. Claro. Entonces, cambiar a los 300 megavatios de AES Andrés a razón de 8 a 10 centavos de dólar por 280 megavatios de San Felipe y de Jaina TG a un promedio de 20 centavos de dólar, usted sabe que ya la ruina. Se nota la diferencia. Recientemente escuchamos, por ejemplo, al presidente o al director ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, Manuel Cabral, hace referencia a que en la República Dominicana el problema de la falta de energía es por falta de dinero. Bueno, en parte tienes razón, porque si hay dinero debe haber energía a todo costo. Claro. O sea, donde hay dinero hay disponibilidad no solo de energía, sino de todo. Ahora, decir que hay energía disponible y que no se compra por falta de dinero es una exageración, porque en ese momento lo que debería decir la ADIE es cuáles son las plantas de electricidad que están disponibles, cuál es la cantidad de megavatios que tienen disponible y cuál es el precio por kilovatio hora a que están dispuestas a vender esa energía disponible que el Estado a través de la distribuidora no estaría demandando. Porque decir simplemente, aquí hay energía disponible, bueno, aquí hay energía disponible, ¿a qué precio? Ya le mencioné 2 generadoras y le mencioné el costo de esa generación. Y si fuera necesario buscar energía adicional a esa que le estoy mencionando, no la hay. No hay en este momento en empresas de generación eléctrica con capacidad para suministrar electricidad adicional a San Felipe, Jaina TG y San Lorenzo como últimas opciones en el sistema ya de manera regular. Porque cuando se habla de la capacidad instalada hay que diferenciar la capacidad instalada de la capacidad disponible. Exacto. Le pongo el ejemplo
de las hidroeléctricas, que son propiedad del Estado. La capacidad instalada de las empresas, de las generadoras hidroeléctricas es 600 megavatios. Sin embargo, el promedio de aporte es de 200 megavatios. La tercera parte. O sea, una tercera parte. Entonces, no es lo mismo la disponibilidad que la capacidad instalada, porque eso tiene o depende de otros factores. Es como también la energía renovable o alternativa, claro. Energía que depende del aire, que depende del sol o que depende del agua, en este caso las hidroeléctricas. Si no hace mucho sol, entonces los paneles solares no van a dar la energía suficiente. Si no hace mucho aire, la generación eólica tampoco va a dar energía suficiente. Y así ocurre también con otras generadoras que pudieran ser efectivas, pero que ya están operando a plena capacidad en el sistema y aún así falta energía. Por eso se necesita la central termoeléctrica Punta Catalina y por eso se necesitan incluso otras generadoras adicionales a Punta Catalina para poder garantizar un abastecimiento permanente de energía a precio competitivo y de calidad en la República Dominicana. Bueno, gracias a usted nos ha presentado un cuadro muy transparente, muy sincero, sin tapadera, ¿no? Esta es la situación real, porque sabemos cuál es lo que está ocurriendo por consiguiente, cuáles son las razones, y nada, que tenemos que ajustarnos en la medida de lo posible. Esa es la idea. Bien, muchísimas gracias, Esteban, por haber estado con nosotros, como siempre. Nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, pues tendremos ya el tiro rápido de este día. El complejo tema de la seguridad social. El tema se ha mantenido en la actualidad desde que Arismendi Díaz Santana, el reconocido especialista dominicano con proyección internacional en seguridad social, y el ex vicepresidente Rafael Albuquerque, con los más amplios conocimientos sobre la materia, en forma independiente pero de manera casi coincidente en el tiempo, llamaron la atención sobre el irrisorio monto de las pensiones que recibirían los trabajadores al momento de acogerse al retiro, estimado entre un 22 y un máximo de un 28% por un término no mayor de 8 años. A todas luces evidente que un trabajador acogido al retiro que recibe apenas entre una cuarta y una quinta parte del salario quedaría condenado a lidiar con la más absoluta necesidad en los años postreros de su vida, convertida en indigencia extrema desde el momento en que no recibieran un solo centavo de pensión al cumplirse el término fatal de los 8 años. Esto así sobre todo en el caso de los obreros con menor destrezas laborales, que durante toda su existencia productiva hayan percibido el salario mínimo o muy cercano a él. Ahora bien, con pleno conocimiento de causa, tanto Díaz Santana como Albuquerque advierten que bajo el actual esquema no es posible mejorar esa situación. Y con criterio objetivo y realista, el primero señala que para remediarla sería preciso elevar la edad del retiro de 60 a 65 años y aumentar al menos en 2 puntos porcentuales los aportes al sistema. Aspectos adicionales, entre otros, serían la necesidad de darle cobertura a los casi 3 millones de personas que comprenden el sector informal y que todavía se mantienen al margen del mismo, así como reajustar de manera significativa las elevadas comisiones que perciben las aseguradoras de pensiones. Las razones para los cambios propuestos son de un peso contundente. Por un lado, cuando se proyectó el sistema se partió de la base de que la expectativa de vida era inferior al presente, donde los espectaculares avances de la ciencia médica han logrado alargar tanto el tiempo como la calidad de la misma. Y por otro, que el actual régimen de cotización es a todas luces insuficiente. De mantenerse ambos factores sin cambio, el colapso financiero sería inevitable. Las reacciones no se han dilatado, como era de esperarse. Las primeras manifestaciones de rechazo, principalmente a extender la edad de retiro, han surgido de los sindicatos. Estos alegan disponer de un plan que permitiría elevar las pensiones al 80%. Otra más reciente, de la Asociación Dominicana de Usuarios de la Seguridad Social, en propuesta de modificación de la ley, entregada al legislador Radamés Cabrera, quien preside la Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados, también reclama mantener en 60 años la edad de retiro,
pero llega al extremo de proponer que los pensionados reciban el 100% del salario de sus últimos 12 meses de trabajo. Ahora bien, dado que todo sistema de seguridad social requiere de un estricto estudio actuarial para garantizar sus beneficios y sostenibilidad financiera, sería conveniente conocer sobre qué bases técnicas se asientan las respectivas propuestas que comentamos. Porque de lo que sí podemos estar seguros es que para lograrlo no existen varitas mágicas. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo en Teledebate con Noticias 16. Deseamos a todos un feliz resto de la noche. A continuación los dejamos con Mónica Gutiérrez y Bill Wall. Nuestro próximo programa, 5 días con Mónica Gutiérrez. No se lo pierdan. Mario Rivadulla presentó Teledebate con la participación de Alex Jiménez. Objetivo, veraz, orientador.